Adelante, maestro. Pues, Lupita. Bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta con esta tercera sesión del módulo de acciones afirmativas. Entiendo incluso, hoy me estoy enterando que va a haber una cuarta sesión de este tema. No sé si ustedes tengan el programa. ¿Conocen el programa del diplomado? Sí, son 4 sesiones, ¿verdad? ¿No? Es que no he tenido hoy oportunidad, bueno, más bien no he logrado contactarme con los coordinadores y con nuestra colega que se encarga de integrar la agenda, pero ella ya nos proporcionó la agenda de actividades de la próxima semana y tengo programada una sesión a la misma hora el lunes con el mismo tema sobre acciones afirmativas. Entonces, no he logrado confirmarlo, pero la lógica me sugiere que sería una continuación de estas sesiones. Entonces, bueno, Lenin o José Alfredo, alguien deseaba hablar, ¿no? Sí, solo que eran 3 sesiones. Está marcado con 3 sesiones más. Sí, Y el lunes empiezan otro tema que sería el de oficialía electoral, 31 de octubre y 3 de noviembre. Así está marcado el programa. Ok, bueno, pues voy a esperar a ver si, voy a esperar y a insistir para que se me aclare esta duda, porque les digo, tengo programada esta actividad en la agenda la próxima semana y bueno, pues me sugiere justo que sería una continuación, pero bueno, siendo así, vamos a concluir el día de hoy revisando algunas otras eh, sentencias, algunos otros casos concretos que nos hablan de justicia inclusiva y sobre todo de acciones afirmativas. Justo yo ya estaba como ideando qué hacer para el lunes porque pues ya se le van uno agotando las ideas y el material y lo que les iba a proponer en dado caso de que fuera una continuación, una cuarta sesión, que trabajáramos como una suerte de seminario. Es decir, que les proporcionara una sentencia para que la leyéramos el fin de semana y el lunes la discutiéramos. Pero bueno, ya con esta aclaración, pues dejaremos esa dinámica para una mejor ocasión y entonces continuaremos con la presentación en PowerPoint. Déjenme compartírselas. Okay, ya se ve, ¿verdad? Bueno, nos quedamos en esta lámina, ¿no? El día de ayer veíamos esta sentencia, comentamos esta sentencia que vincula al Congreso del Estado de Hidalgo para robustecer la normativa sobre acciones afirmativas en beneficio, en este caso específico, de las personas con discapacidad. Bueno, continuamos entonces con la siguiente lámina. Esta sentencia es sumamente interesante porque de lo que nos habla es más bien no de propiamente la implementación de una acción afirmativa, sino más bien de la resolución de una problemática jurídica concreta, aplicando este criterio o esta perspectiva de derechos humanos que comentábamos el día de ayer. El caso es interesante porque estamos hablando de un colectivo social en una situación de vulnerabilidad extrema. Es decir, es una comunidad indígena que fue desplazada de su lugar de origen y que en ese contexto de desplazamiento forzado se le atravesó en la línea del tiempo la jornada o bueno, el proceso electoral y por lo tanto demandaban a la autoridad administrativa que instalara una casilla especial en ese espacio en donde se habían ubicado temporalmente para poder ejercer su derecho político electoral. Entonces, bueno, algunos de los datos puntuales que tenemos en la lámina se refieren a que, bueno, pues esto ocurrió en el año 2016. 240 personas indígenas fueron desplazadas de la comunidad en la que vivían por un grupo armado, un grupo paramilitar, y se refugiaron en otro territorio en el que llevaban 2 años sin condiciones de vida digna. Bueno, evidentemente cuando un grupo, un colectivo es desplazado de manera forzada, pues deja todo atrás y de manera urgente, ¿no? Ante el riesgo que significa
o la amenaza que significan, por ejemplo, en este caso, los grupos paramilitares. Entonces, bueno, pues dejan todo atrás y se establecen en un espacio determinado en donde consideran que pueden estar eventualmente a salvo. Y bueno, de hecho, entre los apuntes que tenemos en la lámina también se menciona que la Corte Interamericana, la Comisión, perdón, Interamericana de Derechos Humanos había emitido en 2018 una recomendación para que el Estado mexicano adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar la vida y la integridad de las personas que integraban este grupo forzado a desplazarse de su lugar de origen. Entonces tenemos, como les había adelantado, que este grupo había, o bueno, una representación del mismo, había solicitado al Instituto Nacional Electoral la instalación de una casilla especial para poder participar en el proceso electoral federal y local del año 2017 de los años 2017 y 2018. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral no respondió de manera oportuna a esta solicitud y, por lo tanto, la representación de este colectivo acudió ante el Tribunal Electoral para denunciar, para dolerse de la omisión sobre la respuesta a su petición. Bueno, lo que resolvió el Tribunal Electoral fue que, en efecto, el instituto había sido parcialmente omiso en atender el derecho de petición por no responder en un plazo breve, considerando sobre todo las circunstancias en las cuales estaba envuelta esta comunidad o este colectivo. Eh, y, eh, y bueno, pues se tomaba en consideración estos aspectos que hemos comentado y que distinguen a los grupos o colectivos considerados en situación de vulnerabilidad, ¿no? En este caso estamos hablando de una vulnerabilidad extrema, como lo expresaba yo, por las pues, características del entorno de esta comunidad. Entonces, bueno, el tribunal consideraba, por lo tanto, que se había violentado este derecho de petición y que había sido omiso el Instituto Nacional Electoral, sobre todo considerando lo que ya comentábamos, las circunstancias del caso y la probabilidad de que existiera una violación grave, sistemática, estructural y sobre todo irreparable de los derechos políticos de las personas actoras. Evidentemente, si no se atendía la petición, si no se instalaba la casilla que solicitaban, pues no iban a poder ejercer su derecho su derecho político al voto. Igualmente, se señala en esta parte considerativa de la sentencia, la respuesta del director ejecutivo de organización electoral no había sido exhaustiva, en razón de que el propio director de organización no era la instancia obligada para emitir la comunicación, la respuesta, sino el Consejo General del INE. Esto porque, bueno, comentaba yo que la respuesta o la responsabilidad era parcial, porque a final de cuentas sí se había respondido, se había atendido esta petición, pero de manera extemporánea, y la respuesta había sido emitida por el titular del área ejecutiva de organización electoral y no por el Consejo General a quien se había dirigido la solicitud. En consecuencia, la Sala Superior resolvió que el Instituto Nacional Electoral, como autoridad responsable de la organización de las elecciones, debía pronunciarse en un plazo de 3 días para estar en condiciones de desplegar los recursos con los que contase y asegurar en este sentido el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las personas actoras. Entonces, bueno, es un caso relevante por estas características que estoy comentando y también porque a fin de salvaguardar la identidad de los promoventes, la sentencia tiene testados algunos datos de información sensible, como justamente los nombres de los actores, ¿no? Esto ante la circunstancia de vulnerabilidad que estaban viviendo. Entonces, si ustedes buscan la sentencia en el buscador de la página del Tribunal Electoral, justamente se van a dar cuenta de que hay varios elementos testados que se refieren justamente a salvaguardar la identidad de los promoventes y de algunas otras personas que integraban este colectivo, pues por razones obvias, ¿no? De no exponerlos, sino someterlos a una amenaza mayúscula. Bueno, un siguiente caso que vamos a comentar se refiere a el sub JDC 849-2017, ligado con la naturalización de las personas. Este asunto surge, como se señala en el apunte, ante la impugnación de un ciudadano
con doble nacionalidad, en contra del programa de integración de las mesas directivas de casilla del Instituto Nacional Electoral, en el que se establecía que se debían excluir de manera automática de la insaculación para seleccionar a las personas que fungirían como funcionarias electorales, como integrantes de las mesas directivas de casilla, y para identificar a estas personas naturalizadas, bueno, pues era relativamente sencillo porque en sus credenciales de elector aparecían estos códigos marcados con los dígitos 87, o bueno, 87 y 88. Estos números eran justamente, como lo comento, una clave, en este caso numérica, para identificar a las personas naturalizadas o bien con doble nacionalidad. En tal sentido, bueno, pues los promoventes consideraban que esta medida restringía sus derechos de forma desproporcionada y resultaba discriminatoria. A mí me parece que la temática que subyace a esta problemática se refiere a una cuestión sumamente interesante respecto a la calidad de la ciudadanía para las personas naturalizadas o bien que tienen doble nacionalidad. Esta es una discusión que se ha mantenido a lo largo de las últimas décadas y que para plantearla en términos llanos se refiere a reconocer o no si acaso existen categorías de primero y de segundo orden, porque si resulta que hay ciertas restricciones para los ciudadanos naturalizados, las personas que obtienen la ciudadanía a partir de un proceso de naturalización, pues pareciera entonces que tenemos distintos estratos de ciudadanos y de ciudadanas, ¿no? Uno que se construye para las personas nacidas en territorio nacional y otro estrato que se construye para las personas que adquieren la ciudadanía a partir de un proceso de naturalización, es decir, personas extranjeras que finalmente deciden radicar y hacer su vida en nuestro país. Entonces, es un tema interesante porque, pues justamente de lo que nos habla, reitero, es de, en la práctica, identificar quizás dos dimensiones o dos tipos de ciudadanía, y esto pues creo que resulta incompatible con una perspectiva democrática, sobre todo hablando en términos de inclusión. Y bueno, en un momento le cedo el uso de la voz a José Alfredo. Nada más quisiera concluir con la información correspondiente a este caso y va a hacer referencia justamente a las consideraciones adoptadas por la sala o tomadas por la sala superior. Y bueno, la sala superior considera, al realizar un test de proporcionalidad, si el requisito de quienes integran una mesa directiva de casilla bueno, era proporcional el requisito de ser personas mexicanas por nacimiento, ¿no? La sala, al realizar este test de proporcionalidad, encontró que no existía en realidad un fin constitucional legítimo, porque no estaba esta restricción en armonía con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución, que solo refiere a la ciudadanía como requisito para conformar una mesa. Es decir, que en opinión de la Sala Superior, al hacer este test de proporcionalidad y al hacer un análisis de constitucionalidad en función de lo dispuesto en el artículo 41 para la integración de las mesas directivas de casilla, bueno, pues no se hacía explícita ninguna diferencia justamente en estos términos de categorías de primera o segunda tipología en términos de ciudadanía. Entonces, bueno, en opinión de la Sala Superior, no había ninguna restricción para que hubiera esta distinción entre ciudadanos naturalizados y ciudadanos por nacimiento para integrar las mesas directivas de casilla. Y bueno, para robustecer este argumento, la Sala Superior justamente tomó como referencia también el artículo 32 sobre las restricciones a las personas con doble nacionalidad, en el entendido de que esta restricción aplica únicamente con actividades o para actividades estratégicas y prioritarias del servicio público que impacten a la seguridad nacional, la soberanía, el interés nacional y no propiamente con las funciones electorales, ¿no? Que además tienen un carácter obligatorio y gratuito. Y de hecho, bueno, pues yo también
pondría sobre la mesa la discusión sobre estas restricciones igualmente para los extranjeros en no poder ocupar algunas posiciones del servicio público, porque nuevamente veríamos en la práctica una distinción de dos órdenes o una distinción que se basa, reitero, en la práctica, en dos tipos de ciudadanía, la que se reconoce para los naturalizados y la que se obtiene de lugar de nacimiento, ¿no? Y, y bueno, pues es un tema que, salvo la mejor opinión de ustedes, ahorita si gustan podemos abrir un espacio de interlocución para conocer sus opiniones. En lo personal, a mí me parece que esta es una restricción un tanto anacrónica, que a lo mejor no resulta tan compatible considerando el fenómeno de globalización que tenemos en la actualidad y a la luz de experiencias concretas como la integración de integración subcontinental, como los ejemplos de la Unión Europea, ¿no? Y estos esfuerzos que, bueno, se han quedado solo en planteamientos eh, de propuestas, en términos de propuestas, pues, para el caso de los países latinoamericanos, ¿no? Lograr una interacción, perdón, una integración entre distintos países para, pues, más bien construir una categoría de ciudadanos, de ciudadanas, en términos transfronterizos, ¿no? Pero bueno, solamente lo dejo ahí sobre la mesa y ahora sí le cedo el uso de la voz a don José Alfredo Chávez. Gracias, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miren, revisando este artículo 83, bueno, ya se vio el tema de la nacionalidad, pero hay otro requisito que señala este artículo para integrar las mesas directivas de casilla, que no es de tener 70 años o más el día de la elección. El Instituto Nacional Electoral ya ha quitado esta restricción y pues ahora ya personas que tienen más de 70 años el día de la elección ya salen insaculadas. Sin embargo, yo lo veo pues ya en el plano, ahora sí que en campo, como responsable de la capacitación electoral y por ende de la integración de las mesas directivas de casilla en un distrito electoral federal acá en Querétaro. Sí es complicado integrar las casillas con personas, a veces salen insaculadas personas de 80, 90, 90 años. Antes estaba en el Estado de México y pues en el Estado de México hay algunos municipios que obviamente pues su población joven no se encuentra en México, es decir, está en Estados Unidos, y pues los que habitan estos municipios, estas localidades, son adultos mayores, muy mayores. Y entonces, bueno, por un lado, pues obviamente hay que ver esta cuestión de ir quitando estas restricciones, pero por el lado, al menos en el área que yo me desempeño, sí impacta de manera negativa la integración de las mesas directivas de casilla. Gracias, José Alfredo. Pues sí, creo que en muchas ocasiones esto que nos refiere José Alfredo nos da cuenta de que en muchas ocasiones la teoría resulta difícil de ser aplicada en la práctica, ¿no? Me refiero a que suena muy bien, pinta muy bien el hecho de que se adopten criterios de inclusión, pero en la práctica estos criterios de inclusión, sobre todo cuando carecen de este carácter programático que ayer bien advertía Juan Ignacio, pues resultan de difícil aplicación, ¿no? En este caso, bueno, pues no solamente que se abra la posibilidad de que las personas adultas mayores integren las mesas directivas de casilla, que tengan más facilidades para obtener espacios de representación política, sino que tiene que crearse, justo como bien lo refería Juan Ignacio, todo un trabajo programático para pues afrontar estas realidades, porque si no, pues incluso las propias medidas afirmativas puede que se conviertan en un despropósito, ¿no? Entonces, creo que se tendría que avanzar en este sentido. Y bueno, pues me hago cargo de que sí, en efecto, en algunas ocasiones puede ser que lo que se decide en un criterio jurisprudencial o en un trabajo de gabinete, pues a veces resulta difícil para la operación, ¿no? Entonces, bueno, pues le agradezco mucho a José Alfredo el aporte y le cedo el uso de la palabra a Juan Ignacio.
Sí, gracias, que no quiero dejar pasar este comentario que acabas de hacer, maestro, porque yo considero que las acciones afirmativas corren el riesgo de volverse un despropósito cuando se habla de que se les va a dotar de certeza jurídica, pero a través de decisiones netamente políticas y no técnicas ni científicas. Creo que ahí es el grave riesgo que se tiene. Totalmente de acuerdo. Creo que sí, esa es la parte que todavía falta por construir. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, a continuación vamos a comentar este caso que ha tenido mucha resonancia, porque hay muchos elementos que resultan bastante polémicos, ¿no? Estamos hablando de una decisión adoptada por el Tribunal Electoral a través de estos juicios para la ciudadanía o juicios para la defensa de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, marcados con la clave 352 y 353 de 2018. Este caso, como se refiere en la lámina, surge de un juicio presentado ante la omisión del Instituto Nacional Electoral de establecer medidas para que dos personas autoadscritas indígenas tzotziles pudiesen votar en el proceso electoral 2017-2018, estando en prisión preventiva, es decir, sin sentencia definitiva en Cintalapa, Chiapas. Para resolver el asunto, el Tribunal Electoral consideró este elemento y, retomando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfatizó en la condición de vulnerabilidad de las personas en prisión debido a la frecuente violación de sus derechos humanos, aunado a la interseccionalidad presente, en este caso a su condición de presos sin recibir sentencia y de personas indígenas. En tal sentido, se determinó que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar por estar al amparo de la presunción de inocencia. En realidad, este no es un criterio nuevo. Ya tenemos algunos antecedentes, algunos precedentes del Tribunal Electoral. En el caso de, bueno, no recuerdo la clave de la sentencia, pero recuerdo que uno de estos asuntos fue de Quintana Roo. Todavía lo resolvió la anterior integración de la Sala Superior, y el otro, si no me equivoco, fue en Zacatecas. Y justamente este criterio se refería a permitir obtener, en aquellos casos que estoy refiriendo, la emisión, o en obtener la credencial para votar con fotografía que emite el Instituto Nacional Electoral. En este caso, bueno, pues estamos hablando igualmente de que estas personas en prisión preventiva, pues en tal condición estarían impedidas para ejercer su derecho a el voto. Pero ahora la discusión fue mucho más amplia y el criterio del Tribunal Electoral mucho más osado, porque lo que resolvió el tribunal en este caso fue vincular al Instituto Nacional Electoral para que de manera paulatina y progresiva, y a la luz de las atribuciones que le asisten, llevar a cabo en una primera etapa un proceso de prueba para garantizar el derecho de las personas en prisión preventiva para el proceso electoral 2024, es decir, el que vamos a tener en 2 años, el proceso electoral federal me refiero, ¿no? Y en tal sentido, para dar cumplimiento a esta sentencia, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo justamente una prueba piloto en el proceso electoral federal del año pasado, bueno, 2020 y 2021, en 5 centros federales de readaptación social, uno por cada circunscripción. En ese sentido, bueno, pues habrá que ver cómo se sistematiza la experiencia realizada por el Instituto Nacional Electoral, en qué pues se hace la proyección para el año 2024, y finalmente pues habrá que ver cómo funciona el programa para que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al voto, en razón de que si no tienen todavía una sentencia definitiva, pues no han sido suspendidos sus derechos político-electorales. Por lo tanto, pues lo único que les impide ejercerlos es una situación, una condición material, ¿no? El estar justamente presos y no poder salir a la calle. Este es un tema que les digo resulta muy interesante porque tiene varias aristas. Yo de entrada identifico 2. Uno es que el problema de la prisión preventiva es sumamente
lacerante, creo yo, porque pues todos sabemos de estas experiencias de personas que pasan 8, 9, 10 o más años en prisión preventiva purgando una pena que ni siquiera ha sido definida, ¿no? Y también, pues de lo que nos habla al mismo tiempo es que si están en esa situación es porque hay algunos indicios que hacen suponer que pudieron haber cometido algún ilícito. Por supuesto, esta es una mera suposición, porque tiene que hacerse prevalecer el principio de presunción de inocencia hasta que pues, se determine lo contrario, en dado caso. Entonces, pero muchas veces pues se genera cierto prejuicio en torno a estas personas que, reitero, están en prisión preventiva, pues porque al final de cuentas están insertas en un reclusorio y que y esto, pues, de alguna manera puede fomentar cierta percepción en la ciudadanía, que en tal sentido puede que contenga en el fondo un rechazo a que este colectivo social emita o ejerza sus derechos político-electorales. Es decir, para plantearlo en términos muy llanos, hay ciertas percepciones en torno a que no es muy conveniente que las personas que se encuentran en un centro de readaptación social ejerzan su derecho al voto. Y bueno, pues hay también algunos elementos que creo que se corresponden con la realidad y que plantean cierta o que dan cierto sentido también a estas percepciones. Esto, por supuesto, salvo la mejor opinión de ustedes. Me refiero a que se puede, o bueno, yo pongo sobre la mesa la premisa de que, de que las personas que se encuentran en prisión, incluidas estas que están en una situación de prisión preventiva, temporal, o como se quiera ver, puede ser que justamente al estar en estos espacios de reclusión, pues no ejerzan su derecho al voto con plena libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso creo que esa preocupación creo que tendría que ser uno de los principales aspectos que igualmente debería de tener presente el Instituto Nacional Electoral en el diseño de este programa, ¿no? El poder generar condiciones como parte del desarrollo del programa para que las personas que están en esta situación puedan ejercer con plena libertad su derecho al voto, poder garantizar al 100% la secrecía del voto y bueno, pues yo creo que estas son algunas de los aspectos fundamentales que tendrían que tomarse en consideración en este programa que tendría ya que implementarse de lleno con el proceso electoral o en el marco del proceso electoral que vamos a tener pues ya prácticamente de aquí a un año, ¿no? Porque pues va a empezar en el otoño del año entrante. Bueno, a continuación tenemos este caso que es un tanto añejo, considerando que pues, ya estamos en 2022, es un asunto que correspondió resolver a la sala regional, entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en donde una persona se quejó de la negativa de parte del Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Distrital Ejecutiva 8 en el Distrito Federal, porque se negó a emitirle su credencial para votar con fotografía debido a que el promovente o el ciudadano en cuestión era una persona que se encontraba en situación de calle, es decir, que no tenía un domicilio fijo, y por lo tanto no podía cumplir con este requisito establecido en la legislación para la obtención de la credencial para votar, que se refiere a presentar un comprobante de domicilio. Entonces, bueno, ante esta negativa, el ciudadano se acudió ante la sala regional, entonces Distrito Federal, y la sala regional consideró que le asistía la razón y solicitó información al Instituto de Asistencia e Integración Social, la cual instancia que comprobó que no era una persona indigente, ya que pues desarrollaba distintas actividades que le permitían tener un ingreso. En realidad era una persona que vivía en la calle, pero no era una persona que delinquiera, sino que simplemente se encontraba en una situación, bueno, perdón por la expresión, simplemente era una persona que se encontraba en situación de calle, no tenía un lugar en donde vivir, pero tenía ingresos de forma lícita. Entonces,
La sala regional realizó 2 inspecciones judiciales, de las cuales se desprendió la edad, la experiencia laboral y la ubicación donde pernoctaba esta persona. La sala regional Ciudad de México decidió, con el argumento de que la aplicación de la norma en el caso concreto producía una discriminación normativa, es decir, ante esta imposibilidad de presentar un requisito establecido en la legislación, bueno, pues se estaba ante una vulneración a los derechos políticos de esta persona al negársele el instrumento que le permitiría ejercerlos, es decir, la credencial para votar que le permitiría acreditarse el día de la jornada del proceso electoral en marcha, para poder ejercer su derecho al voto. Entonces, bueno, la sala regional, perdón, decidió entonces con el argumento de que la aplicación de la norma en el caso concreto producía una discriminación normativa, solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE que diera trámite a la renovación de su credencial para votar y que tomara en cuenta la manzana electoral que correspondía a la sección electoral en que se ubicaba el domicilio geoelectoral del actor, es decir, el lugar donde pernoctaba, como referencia para inscribirlo a la lista nominal de electores. Es decir, que lo que se solicitó al Instituto Nacional Electoral es que no se constriñera a identificar un domicilio preciso, sino solamente un domicilio en términos geopolíticos, el espacio en donde esta persona pernoctaba. Y bueno, el asunto resultó tan relevante que incluso el Instituto Nacional Electoral realizó un spot que ahora me permito compartirles. Es un spot muy breve que recoge esta experiencia y que la explica de manera muy didáctica. Entonces, déjenme dejarles de compartir la presentación para mostrarles el video, que bueno, pues dura apenas unos cuantos segundos. No, perdón, creo que no se escucha el audio, pero tenemos la ventaja de que tiene los subtítulos, entonces lo voy a dejar correr de cualquier forma. Bueno, les digo, es un caso que resultó muy significativo por las características que, con las que cuenta y por eso fue recogido por el Instituto Nacional Electoral para ilustrar incluso este video. Voy a volver a compartirles la presentación.
Bueno, las siguientes dos láminas se refieren a un par de casos que pudiésemos considerar como las sentencias hito para retomar este planteamiento de Diego López Medina de las líneas jurisprudenciales. Bueno, para el caso de la línea jurisprudencial de protección y tutela que ha establecido el Tribunal Electoral sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, estos dos asuntos que vamos a revisar a continuación son cruciales. Como les digo, desde el ámbito académico, si retomamos estos planteamientos de López Medina, estas sentencias las pudiésemos considerar como las sentencias cito o fundadoras de la línea jurisprudencial. Y como lo había yo adelantado desde antier, que fue la primera sesión que tuvimos, el Tribunal Electoral ha adoptado criterios de protección y tutela respecto a colectivos en situación de vulnerabilidad, incluso para aquellos que no ostentan la categoría de ciudadanos o de ciudadanas, como es justamente el caso de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el Tribunal Electoral ha sido sensible a la condición de vulnerabilidad que eventualmente se puede ceñir, se puede manifestar sobre este colectivo social, sobre todo cuando se les hace partícipes a quienes no integran de actividades proselitistas. En tal sentido, bueno, el tribunal ha intervenido, ha resuelto varios asuntos en donde se ha controvertido el principio o la vulneración al principio de interés superior de la niñez, justamente porque las niñas y los niños toman parte de actividades proselitistas, sobre todo aquellas que se difunden a través de los medios de comunicación masiva, es decir, cuando se les involucra en spots de radio, de televisión, aunque también hay algunas experiencias de cuando se les involucra de manera física, por ejemplo, en actividades proselitistas, como puede ser un meeting, un cierre de campaña, etcétera. Pero bueno, vamos a revisar estos dos casos. He de comentarles que, bueno, son algunos de los casos con los que yo estoy más familiarizado porque yo tengo algunas cuestiones publicadas justamente sobre esta línea jurisprudencial, algunos artículos que han sido publicados por la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, estos y algunos otros asuntos los tengo perfectamente ubicados. Y en tal sentido, bueno, en la primera ocasión que el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se discutió en el seno del Tribunal Electoral, fue a raíz de esta controversia, de esta polémica que se generó por la difusión de algunos spots que se difundieron en el marco de la campaña para la gubernatura de Nuevo León en el año 2015, por parte del Partido Acción Nacional y su candidato a la gubernatura, Felipe de Jesús Cantú. Fue la primera ocasión en que un partido político, en este caso Morena, denunció a un partido político distinto, en este caso el PAN, y a Felipe de Jesús Cantú, por violentar el principio de interés superior de la niñez y, como consecuencia, tener un acceso indebido, o mejor dicho, violentar también la pauta del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, lo que ocurrió aquí fue que el candidato y el partido en cuestión difundieron un spot en donde aparecían algunos niños y niñas bailando una melodía que era eh, bueno, la melodía en sí se refiere a esta que en los años 80 se hizo popular Chicoché. En la actualidad Chicoché se ha vuelto a poner de moda por las referencias que hace de él el presidente de la República en las mañaneras, ¿no? Pero yo creo que quienes tenemos la edad suficiente recordaremos casi como parte del imaginario colectivo esta melodía de Ken Pompo. Bueno, esa melodía fue utilizada como fondo, como base para crear una adaptación de la melodía, cambiándole
un poco la letra y sobre todo para tenerla de fondo a fin de difundir contenidos visuales. En estos contenidos visuales se podía apreciar a estos niños y niñas en un espacio que pareciera ser una escuela, bailando al compás de la canción, y todo era para promover una propuesta de campaña que consistía en que en caso de ganar la gubernatura, Felipe de Jesús Cantú se comprometía a distribuir uniformes escolares para todos los alumnos y alumnas del sistema educativo estatal a nivel básico, es decir, para primarias y secundarias. Y la propuesta además se complementaba con una estrategia que se refería a que las personas que estuviesen interesadas en obtener este beneficio para sus hijos, en caso de que ganara la elección el candidato en cuestión, se les pedía que enviaran un mensaje de texto a fin de integrar una base de datos y en caso, reitero, de que el candidato ganara la elección, conforme a esa base de datos se haría la distribución de los uniformes escolares, ¿no? Conforme a esa base se aplicaría la propuesta de campaña. O se materializaría la propuesta de campaña. Entonces, bueno, pues Morena denunció este spot por estas tres cuestiones que yo he comentado: la vulneración al interés superior de la niñez, el acceso indebido a la pauta del Instituto Nacional Electoral y el uso indebido de recursos públicos. El tribunal consideró que por lo que se refiere al uso indebido de recursos públicos, pues no había forma de actualizarlo, porque en realidad no se trataba del ejercicio de recursos, sino más bien de una propuesta de campaña que solamente implicaría el ejercicio de recursos en caso de que el candidato en cuestión ganara la elección. Por lo tanto, bueno, no se podía acreditar el uso de recursos públicos. Pero el tribunal consideró que sí se violentaba el interés superior de la niñez y que por lo tanto, como consecuencia, había un uso indebido de la pauta de radio y televisión por parte del Partido Acción Nacional. Y en tal sentido, la sala regional decidió sancionar al partido y al candidato con una amonestación pública. En realidad, la sanción no fue una sanción realmente severa. El asunto pudo haber pasado desapercibido, de no ser justamente porque fue la primera ocasión en que se puso sobre la mesa de la justicia electoral la vulneración al interés superior de la niñez y por ende la violación igualmente a los derechos que asisten a niñas, niños y adolescentes por involucrarlos en actividades proselitistas. La sala regional especializada estimó que se actualizaban estas violaciones porque acreditó que no había uniformidad en los formatos de autorización de los padres o tutores o quienes ejercían la patria potestad de las niñas y los niños que participaban en el spot. De tal suerte que algunos de estos formatos habían sido firmados únicamente por el papá o la mamá sin que hubiera una explicación de por qué el otro estaba ausente, en algunos casos incluso por parte de alguno o ambos abuelos, sin que también se explicara por qué los padres no habían suscrito la autorización correspondiente, y también se veía, como lo comentaba, una falta de uniformidad en los formatos, ¿no? Entonces, bueno, ante esto, la sala regional especializada consideró que en efecto, pues se vulneraba el interés superior de la niñez por estas circunstancias y, como lo comento, terminó por imponer una sanción consistente en la amonestación pública. Y a continuación tenemos un asunto que data de la elección para la gobernatura en Quintana Roo del año 2016, que pudiésemos considerar no solamente parte de esta línea jurisprudencial de protección y tutela de niñas, niños y adolescentes, sino también como una sentencia que adopta una medida afirmativa en beneficio de las personas con discapacidad, en particular de las personas con discapacidad auditiva. Y el asunto consistió en lo siguiente. Resulta que en esta elección para la gobernatura de Quintana Roo, iban en coalición el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Y uno de los spots del candidato de coalición, que era Carlos Joaquín, quien a la sazón ganó la gubernatura,
fue denunciado porque en el spot no se señalaba que se trataba de un candidato de coalición, ni tampoco se incluía el logo de la coalición integrada por ambos partidos. Entonces, en este caso, se denunció la transmisión del spot por considerar que esta omisión de señalar, o en este caso no señalar a el logo ni hacer referencia a la coalición que postulaba al candidato, pudiese generar confusión en el electorado, y esta fue, digamos, como la causa de pedir de quienes impugnaron el spot. La sala regional especializada consideró que no había ninguna infracción porque los partidos políticos, aun cuando vayan en coalición, ejercen sus prerrogativas de manera individual. En tal sentido, estimó que no se violentaba la normativa electoral porque no era indispensable que se incorporara el logo de la coalición, en razón de que los partidos políticos que la integran acceden a sus prerrogativas de radio y televisión de manera individual. Este criterio se ha modificado desde entonces, pero bueno, en aquel momento se adoptó esta determinación. Sin embargo, la parte sustantiva aquí es que la sala regional especializada llevó a cabo un ejercicio oficioso porque del material que tuvo a la vista pudo apreciar que en un cameo que se hacía en el promocional se advertía a algunas personas que por su fenotipo pudiese tratarse de niñas, niños y adolescentes. En tal sentido, la Sala Superior le ordenó al Instituto Nacional Electoral que verificase que en caso de que en efecto se tratara de niñas, niños y adolescentes, se contara con las autorizaciones por parte de los padres o tutores, y que se contara también con otro criterio que se había establecido desde el caso anterior y que olvidé mencionar, y que se refiere a recabar la manifestación de las niñas y los niños, es decir, un formato que les permitiera a las autoridades electorales, en este caso al INE, acreditar que las niñas y los niños habían sido informados sobre los términos de su participación. Entonces, bueno, se le ordenó al Instituto Nacional Electoral, reitero, mediante un ejercicio oficioso, que verificara estas cuestiones. Y además, resultó que la Sala Regional Especializada ordenó al Instituto Federal Electoral y vinculó a los partidos políticos para ello que en los spots de campaña, en general en los spots que difunden los partidos políticos como parte de sus prerrogativas, se incorporasen subtítulos en beneficio de las personas con debilidad auditiva. Entonces, o de personas sordas. Entonces, desde entonces, los partidos políticos están obligados justamente a incorporar subtítulos a los spots. Estas determinaciones de la Sala Regional Especializada no cayeron muy bien en el ánimo de los partidos políticos, quienes controvirtieron esta decisión ante la Sala Superior por considerar que la Sala Especializada se había extralimitado en sus facultades y que no se había ceñido a la litis y que había impuesto obligaciones a los partidos políticos y a la propia autoridad electoral que no tenían un fundamento jurídico, que no estaban en la ley. Sin embargo, la Sala Superior terminó por confirmar la determinación adoptada por la Sala Regional Especializada, pero además fue un poquito más allá porque vinculó al Instituto Nacional Electoral para que en aras de proteger y tutelar los derechos de niñas, niños y adolescentes, se diera la tarea de diseñar unos lineamientos que regularan la participación de quienes integran este colectivo social, justamente cuando participaran en promocionales de los partidos políticos o en alguna otra manifestación de corte proselitista. Y a partir de entonces se estableció esta obligación al instituto para que en el ámbito de sus atribuciones diseñara estos lineamientos que entraron en vigor algunos años después. Bueno, yo cuando suelo impartir este tema de justicia inclusiva sobre tutela y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, pues describo todos los precedentes o los precedentes más importantes de esta línea jurisprudencial y que
de alguna forma acompañó justamente la creación de estos lineamientos que desarrolló el Instituto Nacional Electoral y que se encuentran en la actualidad plenamente vigentes, en donde se ha normado con cierto lujo de detalle justamente la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades de corte proselitista. Pero bueno, estas dos sentencias son las que me parecen las más relevantes porque, como lo comentaba desde hace rato, creo que son las sentencias que pudiésemos considerar como líneas fundadoras como sentencias fundadoras de línea o como sentencias cito, porque fueron las que marcaron la pauta para la creación, para el desarrollo de esta tutela de protección por parte del Tribunal Electoral. Hay otro caso que, bueno, no, como les decía, no vi mucho sentido en incorporar, pero solamente le refiero rápidamente. Estamos hablando de un caso que se dio en la elección para la gobernatura del Estado de México y que se refería a la denuncia de unos spots del Partido Acción Nacional en los que fijaba una postura crítica sobre las políticas y estrategias de seguridad del gobierno del Estado de México emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Estos spots se trataban de una recreación de un asalto a mano armada en una calle, en un semáforo, y participaba una niña justamente. Entonces, el PRI consideró que se había vulnerado el interés superior de la niñez y denunció el spot ante la sala especializada. La sala especializada estimó que sí se había actualizado esta vulneración al interés superior de la niñez porque aunque se tratara de una recreación, pues estábamos hablando de una recreación sobre una situación de violencia. Entonces, impuso una sanción consistente en amonestación pública para el Partido Acción Nacional, quien controvirtió esta decisión ante la Sala Superior. La Sala Superior terminó por no compartir el criterio de la sala especializada, ya que logró acreditar con todos los elementos de prueba que se le presentaron que a la niña se le había explicado perfectamente que se trataba de una actuación, se le había contactado incluso a través de una agencia, se contaba con todos los requisitos y los formatos en los términos establecidos por la autoridad electoral para poder llevar a cabo la actuación de la niña, en términos, pues justamente actorales, pues, ¿no? De actuaciones judiciales, y al final la sala superior terminó por revocar la decisión de la sala especializada. Pero ese caso lo estoy refiriendo porque como parte de los resolutivos, la sala superior reitera esta vinculación que había establecido con la sentencia que ahora comentamos, la SUPREP 60, SUPRAP 221 y SUPRAP 222 acumulados, sobre el desarrollo de estos lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes y los derechos que les asisten, pero ahora, además de reiterar esa obligación para el Instituto Nacional Electoral, le establecía algunos puntos que le pedía tomar como elementos metodológicos para el desarrollo de los lineamientos. Entonces, bueno, esta sentencia también me parece bastante relevante. No la incorporé acá porque, como les digo, pues no se trataba de centrarnos en una sola línea jurisprudencial, aunque, bueno, pues como también les comentaba, es un tema con el cual estoy medianamente familiarizado y por eso tengo los datos tan a flor de piel, ¿no? Bueno, vamos a revisar un par de casos más y que son un tanto, bueno, este es muy reciente, apenas fue un caso que resolvió la Sala Regional Jalapa la semana pasada, si no me equivoco, incluso esta misma semana, no lo recuerdo bien, y el otro no es tan reciente, pero es sumamente interesante porque nos habla de la adopción de medidas afirmativas en beneficio de distintos colectivos sociales, aunque originalmente las medidas afirmativas que se habían planteado eran en beneficio de la población indígena. Pero bueno, vamos a comenzar por este asunto. El marcado con la clave SX-JDC 6899 del 2020, que les digo es muy reciente, apenas de esta semana o de la semana pasada. Y bueno, tenemos como antecedentes que se trata de una actora, una mujer adulta mayor,
que acudió ante el módulo de atención ciudadana, marcado con la clave que se refiere aquí, ubicado en Quintana Roo, en el municipio de Benito Juárez, a solicitar el trámite de incorporación al padrón electoral y la correspondiente emisión de la credencial para votar con fotografía. La Junta Distrital Ejecutiva 03, con sede en este municipio de Benito Juárez, de Quintana Roo, determinó declarar improcedente la solicitud en razón de que no se cumplía con los requisitos que se establecen en la legislación, que se refieren a un documento de identificación original, un medio de identificación con fotografía y el comprobante de domicilio, que pues pudiésemos traducir como una identificación, como pudiese ser el pasaporte, el acta de nacimiento y el comprobante de domicilio. Pero resulta que la señora adulta mayor no presentó como medio de identificación el acta de nacimiento y no contaba con algún otro documento que permitiera constatar su identidad. Por lo tanto, se presentó a hacer esta solicitud de registro al padrón y de emisión de la credencial correspondiente. Se presentó acompañada de dos testigos como medio de identificación con fotografía o como reemplazo de este requisito, ¿no? Y con un comprobante de domicilio, pero resulta que el comprobante de domicilio tenía una particularidad. Se refería a el domicilio de las instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia, del Instituto del Desarrollo Integral de la Familia municipal, es decir, del DIF municipal en Benito Juárez, en Quintana Roo, porque la señora estaba viviendo en esas instalaciones, ¿no? Y bueno, la señora comentó que no tenía ningún familiar que pudiese presentarse para cubrir este requisito que establece la legislación, porque recordemos que, bueno, se establece justamente como uno de los requisitos que cuando se presentan los testigos, por lo menos uno de ellos sea un familiar. Bueno, esta circunstancia no se podía materializar porque la señora declaró que no tenía ningún familiar que pudiese acompañarla. Entonces, de acuerdo a los artículos 135 y 136 de la LEGIPE, en relación con el acuerdo INE-CNB 28 de agosto del 2020, emitido por la Comisión Nacional de Vigilancia, se estableció que en caso de que las y los ciudadanos exhibiesen un acta de nacimiento y presentaran testigos por no contar con algún documento de identificación con fotografía, uno de ellos tenía que ser un familiar, como ya lo comentaba, ¿no? Y bueno, ya lo había señalado, la actora no declaró no contar con algún familiar y los testigos que presentó eran trabajadores del propio DIF municipal. Bueno, la sala Jalapa consideró que la decisión adoptada por el Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Distrital, pues violentaba los derechos políticos de la persona, de la señora adulto mayor, y algunas de las consideraciones que subyacen a este juicio, este criterio, los podemos identificar en el lado derecho de la lámina. En opinión de la Sala Jalapa, era exigible para la autoridad responsable implementar medidas que permitieran a la actora obtener su credencial para votar, dado el contexto extraordinario en razón de su condición de desventaja como mujer adulto mayor. Ahí podemos encontrar un cruce de categorías sospechosas porque la persona pertenecía al género femenino y además estaba en una condición etaria de adultez, ¿no? De adulta mayor, pues. Adujo la Sala Jalapa que la responsable, adujo esta persona que no contaba con familiares y que incluso por dicha circunstancia se encontraba en las instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia municipal. En opinión de la Sala Regional Jalapa, la autoridad responsable se debió de personar de haber llevado a cabo una diligencia en las propias instalaciones del DIF municipal y realizar las entrevistas necesarias con el propósito de conocer la condición en la que se encontraba la actora y a partir de ello adoptar las medidas y facilidades necesarias para expedirle la credencial para votar con fotografía y registrarla en el padrón electoral. La Sala Jalapa
estimaba que la autoridad administrativa, es decir, esta junta distrital, contaba con los elementos necesarios para determinar sobre la expedición de la credencial para votar con fotografía ante la situación extraordinaria en la que se encontraba la persona actora, acorde a la exigencia de medidas más amplias de protección en favor de los derechos de los adultos mayores. Bueno, a la luz de estas consideraciones, la Sala Regional Jalapa emitió los siguientes resolutivos. En primer lugar, se ordenó a la Junta Distrital Ejecutiva que al cabo de 15 días, a más tardar, verificara la situación actual de la señora y, hecho esto, incorporara al padrón electoral a la actora y le expidiera la credencial para votar con fotografía. Hecho esto, 24 horas después de haberlo realizado, se tenía que informar de ello a la propia Sala Regional Jalapa para verificar que se hubiese dado cumplimiento a la ejecutoria. Y se vinculaba al DIF municipal para que brindara todas las facilidades necesarias y los acompañamientos igualmente necesarios a efecto de que la autoridad administrativa pudiese cumplir con estas obligaciones que se le imponían a través de la sentencia. Y por último, se apercibía a la autoridad responsable, es decir, a la Junta Distrital correspondiente, que en caso de incumplimiento se le podría aplicar alguna de las medidas de apremio contenidas en la legislación. Bueno, a mí me parece que esto quizás pudo haber sido un exceso, pero pues fue parte de los resolutivos adoptados o emitidos por la Sala Regional Jalapa. Y bueno, el último asunto que vamos a comentar se refiere a este SUPRAP 121-2020 y acumulado, que bueno, aquí está resumido de manera muy extremadamente concreta porque es un asunto que tiene muchos componentes, aunque pues aquí vamos a identificar algunos que nos permiten conocerlo casi en términos de esqueleto, ¿no? Es decir, cuáles son los aspectos más importantes que de términos estructurales, digamos, se refieren a esta sentencia. Bueno, es importante, como en los demás casos, tener presentes los antecedentes que motivaron pues, justamente la intervención del tribunal para fijar estos criterios inclusivos y que se entienden en términos de acciones afirmativas, o mejor dicho, que se entienden a la luz de un criterio, un enfoque de derechos humanos y que permiten la adopción de acciones afirmativas. De hecho, la propia sentencia obliga a las autoridades administrativas, en este caso el INE, a justamente diseñar acciones afirmativas en beneficio de algunos colectivos sociales. Bueno, los antecedentes se refieren en particular a el acuerdo INE-CG 308-2020, en el que se dispusieron, entre otras obligaciones para los partidos políticos, en primer lugar, postular candidaturas indígenas en 21 de los 28 distritos indígenas identificados por el propio Instituto Nacional Electoral. Aquí hay que, me parece importante tomar en consideración un acuerdo previo del año 2017, si no me equivoco, y de cara a las elecciones del año 2018, y que se refería a la obligación de los partidos políticos de postular 11 candidatos, 11 candidatos de extracción indígena, de origen indígena, en los 20, en igual número de distritos de mayoría relativa del total de 28 identificados como eminentemente indígenas por el Instituto Nacional Electoral. Bueno, aquí la cuota se eleva, pasa de 11 a 21, y además de esto se impone a los partidos políticos la obligación de que en 11 de esas 21 candidaturas estén integradas por mujeres, ¿no? Entonces tenía que cumplirse con una obligación en términos de justicia incluyente, de perspectiva incluyente, de enfoque de derechos humanos, etcétera, este cruce entre origen étnico y género. Es decir, que se beneficiaba a la población indígena, aumentando la cuota de candidaturas que tenían que ser postuladas, y también se establecía una cuota dentro de esa cuota en beneficio de las mujeres, ¿no? Y
También se establecía como obligación de los partidos políticos incorporar 9 candidaturas indígenas, en las listas de representación proporcional. Además de que 3 de las listas de representación proporcional debían ser encabezadas por mujeres. Bueno, sabemos que en el marco de las elecciones federales se registran 5 listas de representación proporcional, una por cada una de las circunscripciones plurinominales. Bueno, pues en 3 de esas listas, de ese universo de 5, 3 de ellas tenían que estar encabezadas por mujeres. La primera fórmula tenía que estar integrada por mujeres. También esta medida encuentra un antecedente en el otro acuerdo que estoy refiriendo del año 2017, en donde se señalaba que de las 5 listas, 2 tenían que estar encabezadas por fórmulas integradas por mujeres. Bueno, estas obligaciones que se impusieron a los partidos políticos a partir de la aprobación del Consejo General de este acuerdo, pues tampoco cayeron muy bien en el ánimo de los partidos políticos, consideraban que se vulneraban las reglas de autodeterminación de los partidos políticos que se refieren a la selección de candidatos, etcétera, y controvirtieron este acuerdo ante la Sala Superior. Bueno, la Sala Superior estimó que el Consejo General tenía en efecto atribuciones tanto constitucionales como convencionales y legales para determinar acciones afirmativas en beneficio de colectivos sociales como las mujeres y las indígenas, así como personas con discapacidad, entre otros grupos considerados en situación de vulnerabilidad. Otra consideración importante de las muchas que podemos identificar en la sentencia se refiere a que las medidas implementadas fortalecen el derecho a la igualdad de estos grupos y posibilitan que tengan una auténtica representación en la Cámara de Diputados. Es decir, que en opinión de la Sala Superior, estos contenidos, entendidos en clave de acciones afirmativas, podían tener como consecuencia una representación política efectiva de los colectivos sociales considerados en situación de vulnerabilidad. En este mismo orden de ideas, la Sala Superior estimaba que con la adopción de estas políticas, de estas medidas, se expandía el derecho de las personas con discapacidad y su inclusión plena a la sociedad. Además, esto porque, como lo comentaba desde hace rato, originalmente el acuerdo buscaba beneficiar a las personas indígenas y a las mujeres. Pero ya en la discusión de la Sala Superior se consideró justo que las acciones afirmativas pues podrían ampliarse para incorporar a otros grupos o a otros colectivos sociales considerados en situación de vulnerabilidad, y por eso es que se incorporó en la discusión que tuvo lugar en la Sala Superior a este grupo de personas con discapacidad o a este colectivo de personas con discapacidad. Y bueno, una última consideración que podemos recoger para los propósitos de esta sesión se refiere a que con las acciones afirmativas se garantiza que haya una integración paritaria en la Cámara de Diputados, esto por supuesto en beneficio del género femenino, y también que exista una representación acorde con la población indígena en el país, y se posibilita el acceso de personas con discapacidad a los curules, así como de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Bueno, a la luz de estas consideraciones, la Sala Superior le ordenó al Instituto Nacional Electoral modificar el acuerdo controvertido a modo de que el propio instituto determinara en primer término, con toda precisión, cuáles eran los 21 distritos electorales en donde se tendrían que postular estas candidaturas indígenas, porque originalmente el acuerdo pues parecía dejar abierta la decisión de los partidos políticos para postular dentro de este universo de 28 distritos indígenas, aquellos en donde los partidos políticos consideraran lo más conveniente hacer estas postulaciones. Bueno, aquí se dio un giro en el enfoque porque la Sala Superior determinó que no fuera una potestad de los partidos políticos definir en cuáles de los 28 distritos indígenas
iban a postular estas 21 candidaturas, sino que le ordenó al instituto que identificara los 21 distritos que tuviesen mayor presencia indígena para que en esos 21 distritos determinados por el instituto, los partidos políticos postularan estas candidaturas eminentemente indígenas. Bueno, un segundo elemento en la parte de resolutivos de la ejecutoria, de la sentencia, se refiere a ordenar al Consejo General del INE la implementación de medidas afirmativas, ya no solo para indígenas y mujeres, sino también para personas con discapacidad y eventualmente para otros grupos considerados en situación de vulnerabilidad. Y además, se vincula al propio Instituto Nacional Electoral para que determine los grupos que ameritan contar con representación legislativa y diseñe las acciones afirmativas conducentes. Es decir, que se mandata al Instituto Nacional Electoral que diseñe estas medidas afirmativas considerando el porcentaje de densidad demográfica de estos colectivos sociales en situación de vulnerabilidad. Es decir, que si en total de la población mexicana un 12% de personas con discapacidad, o mejor dicho, del total de la población mexicana, un 12% está constituido por personas con discapacidad, bueno, pues ese 12% de esa población, de la población total, tendría que tener una representación en términos proporcionales, ¿no? Y por lo tanto, pues se tendría que generar una cuota o diseñar alguna medida afirmativa distinta, pero que tuviera como propósito reflejar en términos proporcionales esa población de las personas con discapacidad. Y bueno, pues lo mismo se podía pensar para el caso de jóvenes, de adultos mayores, etcétera. Y por último, se dio vista al Congreso de la Unión, se vincula al Congreso de la Unión para que en el ejercicio de sus atribuciones incorpore en la legislación el mandato de inclusión de acciones afirmativas para los grupos sociales vulnerables. Es decir, que la intención de la Sala Superior es que el fundamento de las acciones afirmativas que se implementen en materia electoral ya no se encuentre en algún instrumento que emita el Instituto Nacional Electoral a partir de sus facultades reglamentarias, sino que sea un fundamento derivado de un ejercicio parlamentario y contenido en una ley en toda forma, ¿no? Entonces, bueno, esta vinculación que se hace al Congreso de la Unión tiene como propósito que se cuente con este asidero jurídico en las leyes correspondientes de cara a la elección federal que va a llevarse a cabo en 2024, cuyo proceso electoral da inicio en el año entrante. Entonces, bueno, es un asunto que, como les comento, está muy sintetizado aquí para identificar solamente algunos de los aspectos centrales, pero que tiene una discusión sumamente amplia sobre los conceptos que hemos venido discutiendo en estos 3 días de acciones afirmativas, democracia incluyente, grupos en situación de desventaja inmerecida, etcétera. Entonces, bueno, si tienen oportunidad de echarle un ojo, pues tomen nota de la clave y pues está disponible naturalmente en el portal institucional del Tribunal Electoral. Bueno, yo dejaría hasta aquí la exposición. Sé que pues es una clase bastante corta, pero pues como lo había comentado desde el principio, la verdad es que me encontré con esta sorpresa de 3 sesiones que en la práctica significan alrededor de 6 horas y pues sí significó un reto estirar la liga y más que eso, pues la premura de tiempo como para armar una exposición de tanto tiempo, pues prácticamente sobre la marcha. Entonces, bueno, pues yo dejaría hasta aquí la exposición, obviamente con la idea de que pues en los próximos minutos, si alguien desea hacer alguna intervención, pues detonar algún debate, bueno, pues podamos ocupar parte del tiempo que nos queda para ello y bueno, pues
por lo que se refiere a la exposición, reitero, yo dejaría hasta aquí mi intervención y también les reitero que si a alguien le interesa la presentación, por lo menos para identificar las claves de las sentencias que hemos comentado o las fuentes sobre los contenidos que revisábamos en las clases previas, bueno, con todo gusto las pongo a su disposición, únicamente les agradecería que me la soliciten por correo electrónico. Mi correo es muy sencillo, es mi nombre, rafael.caballero@te.gov.mx, y bueno, a vuelta de correo se las comparto con todo gusto. Bueno, pues entonces hasta aquí dejo la exposición y pues abro el micrófono por si alguien desea hacer alguna intervención. Adelante, Enrique. Gracias, maestro. Es muy breve mi pregunta. Es referente a las personas privadas de su libertad. ¿Hay algún antecedente de que solicitaran alguna credencial para votar con base a lo que nos estaba platicando hace un rato? ¿Y cree usted que podría aplicar ese derecho? Sí, como lo había comentado, sí hay un antecedente, discúlpeme porque no lo tengo a la mano, pero el antecedente más claro que tengo es de Quintana Roo. El ciudadano, creo que se apellidaba Gonji o algo así, pero no lo tengo presente. Si me da oportunidad, igual le agradecería que me enviara un correo electrónico y con todo gusto le comparto la clave de la sentencia o incluso le puedo hacer llegar el archivo electrónico, pero bueno, sí existen antecedentes en ese sentido que pusieron sobre la mesa la discusión y que pues ha adquirido mayor fuerza naturalmente pues en años más recientes, ¿no? Porque ese antecedente data de 2009, 2011, si no me equivoco, como les decía, lo resolvió la anterior integración de la sala superior. Entonces ya es un antecedente bastante añejo. Bueno, añejo, porque no tiene 2, 3 años, ¿no? Tiene por lo menos 10. Pero con todo gusto, si me escribe, lo identifico y se lo comparto. Claro que sí. Adelante, Juan Ignacio. No, al contrario. Adelante, Juan Ignacio. Pues solamente agregar de comentario que el reto de las acciones afirmativas va a ser encontrar aplicación real de cara a una futura reforma electoral que pretende disminuir los órganos de representación política, derivado de lo complejo que resultará abrir estos grupos de poder en ese sentido. Entonces, parece que se corre el riesgo de que las acciones afirmativas estén en la ley, pero estén en letra muerta porque sea imposible aplicarlos o aplicarlas. Sí, yo creo que es un riesgo que está latente y bueno, yo creo que los partidos políticos quizás en un primer momento van a mostrar mucha resistencia. Bueno, ya lo están mostrando, ¿no? Juan Ignacio, como lo comento, es experto en este tema y bueno, lo sabe perfectamente. Hay muchas resistencias al interior de los partidos políticos para cumplir con estas medidas afirmativas y también ciertamente, aun cuando se legisle, aun cuando haya un marco normativo robusto que pareciera muy loable, faltaría justamente la otra parte, esto que ya ha comentado Juan Ignacio y que nos comentaba José Alfredo hace rato, ¿no? O sea, en la ley puede parecer muy bonito, pero ya en la operación, pues puede que resulte sumamente complicado. Entonces, se tendría que pensar en estos medios de ejecución, ¿no? En los incentivos para que los partidos políticos en particular cumplan con sus obligaciones en este sentido, en los mecanismos de verificación y en algunos otros aspectos técnicos que resultan cruciales, como bien lo comenta Juan Ignacio. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención. Bueno, de ser así, pues aprovechemos que es viernes y dejemos hasta aquí la exposición. Les agradezco mucho su atención. Seguramente nos volveremos a encontrar en alguna otra actividad de la Escuela Judicial Electoral. Me ha dado mucho gusto compartir estas 3 tardes con ustedes. Y bueno, pues hasta la próxima. Pues yo quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y buen fin de semana. Igualmente, hasta pronto. Gracias, maestro. Hasta luego.